Como esta tendencia de personas que salen con un libro para ligar, pero que no lo están leyendo. No lo están leyendo. Y es real. Si ya lo tienes ahí, ¿qué te cuesta leerlo? Primero que días, buenos nada, y bienvenidos a su podcast de lectura favorito. Ajolote lector. Donde vamos a hablar de libros y lecturas. Y todo lo que se pueda leer. Y libros, y ya. Sí. Ella es Mar. Y ella, Sari. Y en el episodio de hoy traemos una novela que está muy polarizada. Sí. Porque tanto hemos visto gente que la ama y hemos visto gente que la medio odia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Tokyo Blues, de Haruki Murakami. Un autor japonés. No habíamos hablado de autores japoneses en el podcast. No, ¿verdad? No, creo que no. Es nuestro primer autor japonés. Quédense para ver si nos gustó, si no nos gustó. Spoiler alert, a una de las dos les gusta mucho. Y a la otra no le gusta nada. Y a la otra no les gusta tanto. Vemos, quédense para averiguarlo. Y en su sección de cachivaches, donde hablamos de todo y de nada. A la vez. Hoy vamos a hablar sobre... ¿Deberías seguir leyendo un libro aunque no te guste? Ay, ese es muy buen tema. Es muy buen tema. Sí, ya empecé como a revolucionar. Sí. Y en su sección de Ya siéntese señora, donde hablamos de libros viejos, pero viejísimos. Hoy te traigo un libro ya clásico de la literatura. ¿Sí? El retrato de Dorian Gray. Excelente. De nuestro queridísimo Oscar Wilde. Entonces, quédense y disfruten el episodio. Bienvenidos. Pues arráncate con el libro de hoy. El libro de hoy es Tokyo Blues. Tokyo Blues. Es que tiene otro título, Norwegian Wood. Que es una canción de los Beatles. Sí. Aquí va a dejar producción el otro título con el que también es conocido el libro. De el famosísimo Murakami. Que fíjate, bueno, este episodio está saliendo, me parece que octubre, noviembre, el episodio de hoy. Y no está tan alejado, se acaban de anunciar los ganadores del Premio Nobel de Literatura y muchos siempre ponen a Murakami como favorito. Un año más sin que Murakami gane ese premio. Ese ganador del premio. Algunos dicen que jamás lo ganará. Yo creo que no lo va a ganar. Al rato decimos por qué. Arráncate con el libro. Bueno, Tokyo Blues, sorprendentemente para mí, yo no sabía que fue publicada en 1987, pero fragmentos de ella ya habían sido publicados en el libro Sauce ciego, mujer dormida. Y aparece como luciérnaga. O sea, ¿es como un relato? Como que mezcló todos los fragmentos para hacer un relato. La verdad, no sé porque no lo he leído, pero pues al momento de estar investigando el libro, pues salió esa información, ese dato curioso. Cuando fue publicado, pues la juventud japonesa acogió muy bien el libro, pero los fanáticos de Murakami no lo acogieron tan bien. Okay. Como que fue para llegar a nuevas audiencias. Básicamente en el libro ensayo de ¿Qué hablo cuando hablo de correr? Que escribió Murakami, es un libro más autobiográfico, menciona que él escribió Tokyo Blues un poco para ganar dinero, porque no estaba teniendo tanto éxito y él ya estaba cayendo así como de necesito dinero. Entonces sabía que estos eran como los tópicos que podían como ser más populares entre la juventud japonesa. Y sus lectores asiduos como que sí vieron como que este cambio de su forma de escribir como algo que no les gustó mucho. Sí, justo estaba buscando, hay un youtuber que se llama David Pérez Vega que justo mencionaba que Tokyo Blues no era su libro más representativo. No. Pues de hecho no es para nada representativo el estilo de Murakami. Yo solo he leído 2 libros de Murakami. Entonces no sabría cómo definir su estilo. ¿Cómo dirías que es el estilo de Murakami? Yo tampoco sé. Es que, yo he leído 4 libros de él. Primero fue Tokyo Blues, después ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Después el de Sputnik, mi amor. Y después el de Los años de peregrinación del chico sin color. Este último libro fue el que más me gustó de todos los que leí de él. Pero siento que es como un tipo misterio, realismo, retrata bien la soledad, creo que es... Surrealismo, ¿no? Es como surrealista. Le hablan mucho sobre realismo mágico. Sí, algo había escuchado que escribe mucho. Pero yo no acabo de cuajar
su estilo, pues. ¿Por qué? Porque Sputnik Mi Amor es un libro muy corto como para definir un estilo. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Es un ensayo. Y creo que lo que más se acerca a su estilo es el de Los años de peregrinación. Pero hay uno que es el 1Q84. Sí, ese fue de los que más he visto. Sí, de él. Y, o sea, me da curiosidad leerlo para ver si ya logro entender más bien el estilo de Murakami. Porque siento que Tokyo Blues es un libro que no se parece en nada a todos los demás libros que ha escrito. Ahora, ya vamos a hablar de Tokyo Blues. Sí. Tokyo Blues, publicado en 1987, se sitúa en el Japón de los 60s. Nuestro protagonista se llama Toru Watanabe y el libro empieza cuando él tiene un flashback porque escucha esta canción de los Beatles y como que le recuerda a sus años jóvenes y le recuerda a sus grandes amores, Naoko y Midori. Básicamente el libro empieza con el flashback, pero se sitúa en la adolescencia o adultez temprana de Watanabe y cómo él vive eventos que lo marcan. Todo empieza con el suicidio de su mejor amigo. Sí, cuando eran súper chicos, ¿no? Cuando tenían como 17 años, su amigo Kizuki se suicida y él se termina enamorando de la novia de Kizuki, que se llama Naoko. Entonces te narran cómo él va viviendo, cómo va creciendo en esta parte de dejar la adolescencia y entrar a la adultez temprana, en medio de toda la cuestión política y de huelgas de Japón de los 60s, todos los movimientos estudiantiles que hay, y cómo él vive esto y aparte cómo se relaciona con Naoko y con Midori. Y hay personajes secundarios que lo ayudan también, que es el caso de Reiko Ishida, que es también compañera de Naoko, y de el chico que es como sargento, el que le gustan mucho los mapas, nada más que ahorita no me acuerdo de su nombre. Sí, que es como su compañero de cuarto, ¿no? Es su compañero de cuarto. Entonces, pues básicamente el libro retrata mucho la soledad, el amor, el suicidio, cómo es vivir en un entorno que no te entiende, que no te ayuda, y cómo es también estar con una persona que ya no quiere vivir. Entonces, el libro, te digo, recibió críticas mixtas. En su mayoría son críticas favorables, pero también hay gente a la que no le gusta el libro. Y pues ya de eso trata, de las desavenencias de Toru Watanabe. Sí, es lo siento como un libro de un chico solitario, ¿no? Sí. Como la perspectiva de este chico solitario, cómo vive y entran y salen personas de su vida. Ahora va, ¿a ti te gusta el libro? ¿Te gustó el libro? Sí, es un libro que yo ya he leído, se sabe que a mí me encanta releer. Lo leí, la primera vez que lo leí me impactó mucho, pero porque yo era muy joven, tenía como 19 años. La segunda vez que lo leí fue como a los 22 y luego lo volví a leer como a los 25. Ya a los 25 ya no me gustó tanto. ¿Por qué? Porque ya no... O sea, sí me sigo sintiendo yo muy conectada con esta parte de soledad que Haruki, que Murakami describe. Porque ese sentimiento de soledad lo utiliza mucho. Sí. Pero siento que es mucho de la región. O sea, la soledad es mucho de Japón. Sí, siento que refleja mucho el sentir y sobre todo, ¿sabes qué? Del hombre japonés. Sí. No sé cuál es la realidad, obviamente pues no somos hombres ni mucho menos japoneses, pero, o sea, sí refleja mucho el no tener con quién hablar, el buscar, tal vez desahogarse un poco a través del alcohol, de mujeres. Sí, también de los servicios de prostitutas. Y así porque también Watanabe era asiduo de ir a centros de prostitución. Y pues o sea, es como muy común el tema del suicidio. Bueno, aborda el tema del suicidio. Algo que sí reconozco de Murakami es cómo abordó el tema del suicidio, que es como tan recurrente que es difícil no hablar de ello. Sí. Porque sí tiene un impacto importante en la vida de los personajes y me imagino que pues en la vida de Japón, más de esa época, ¿no? Sí, porque era como, o sea, todavía sigue siendo algo común,
pero creo que se empezó a ver mucho en esas épocas. Que fue en los jóvenes. Posguerra, ajá. En la época de la posguerra, exacto. Sí, yo creo que sí me gusta el libro, pero yo creo que ya no lo recomendaría con la ligereza que lo recomendaba hace unos años. Ok. Creo que ya... Murakami fue el primer autor japonés al que leí, y ya leyendo más autores japoneses me doy cuenta de que hay autores que saben abordar mejor esta parte de la soledad y que tienen personajes femeninos más tridimensionales. Porque sí siento que sus personajes... O sea, ya después, ya cuando tú me compartiste tu crítica, porque yo todavía era así de, no, Murakami es perfecto. Murakami es bellísimo. Sí, no, ya que... De hecho, Kazuo Ishiguro fue el que me ayudó a desencantarme de Murakami. Porque yo le tenía creo que cariño y nostalgia por Tokyo Blues. Porque obviamente como lo leí muy joven y siempre he pensado que soy una persona que tiende un poco a la soledad. Pues yo decía, es que Watanabe es mi pastor y yo lo voy a seguir porque me encanta. Pero no, ya me desencanta, la verdad. Pero ahora quiero saber tú qué opinas. Mira, es que es un libro que tiene mucho peso y es un autor que tiene mucho peso. Entonces, a mí es un libro que no me encantó, pero sí reconozco que tiene muy buenas cosas. ¿Cómo que? Me gustó mucho cómo describe el tema de la soledad, del suicidio. Me gustó mucho. Me gusta cómo describe el ambiente de Japón de esos años. Se sabe que Murakami le encanta entrar en detalle a la hora de describir escenarios. A veces, pues, innecesarios. A veces te aportan mucho, pero más hacia ponerte en una atmósfera, en un modo, en un ambiente, hasta la temperatura. Entonces había fragmentos donde yo sí disfrutaba mucho imaginarme el Japón en un porche, en una casita, rodeado de un jardín, reparando tu bicicleta. O sea, cómo te lo describe tan rico que se te antoja, ¿no? Ser japonés de esa época. Entonces había partes donde yo lo disfrutaba mucho, pero sí hay detalles que a mí me parecen muy innecesarios. Pero ya es el gusto de cada quien. Hay quien sí les gusta como, sí, descríbeme todo, hasta cómo se escuchaba la mosca que iba pasando. O cuando están en el cine, ¿no? En el cine porno. Ahora, lo que no me gusta. Justo que tocaste el tema de los personajes femeninos. Yo había escuchado, es posible que esté sesgada, pero había escuchado que sí las escenas de Murakami eróticas son mucho para el placer del hombre, o sea, escritas desde y para el placer del hombre, donde pues sí se objetifica a la mujer. Yo tenía como ese contexto. Ya leyendo la novela de Tokyo Blues lo corroboré. Te digo, puede que esté sesgada, pero para mí sentía a las mujeres muy generalizadas, como son inestables. Sí. Mentalmente, pues sí, inestables, tal vez con psicopatologías, dependen del hombre. Sí. Y la vida de la mujer gira en torno al hombre. Y aparte, siento que también las mujeres de Tokyo Blues sirven como para ayudar a Watanabe, ¿no? Sí, incluso para destacar al personaje. Sí, como que siento que Watanabe es más noble. Sí, pero también algo que te platicaba yo es que yo sentía a los personajes como que no se sentían japoneses. Yo te decía, es que siento que el japonés es como muy respetuoso, muy retraído y, o sea, en general, ¿no? Hablando en términos generales. Y acá eran personajes muy exuberantes, muy extrovertidos. Midori, Reiko, eran como, ay, sí, sí, seductora y te seduce y... pues es difícil de creer que sea un personaje japonés por la cultura japonesa, que es muy reservada. Y sí, justo estaba escuchando a una youtuber que se llama Laura de Leer, que los personajes están occidentalizados. Que se sienten más gringos que japoneses. De hecho, esa era una de las críticas que tenían sus lectores de esas épocas. Porque es como es que esto se salta por completo cómo es la interacción japonesa. Que de hecho creo que en Sputnik, mi amor, todavía se nota un poco más la cultura japonesa porque está este respeto, retraído, guardarte.
Y aprovecho para a mencionar a Sputnik, mi amor, porque son dos personajes femeninos los que están como liderando el libro, ¿no? Entonces ahí sí se nota más esta parte de las mujeres que son como que más retraídas. Pero sí creo que concuerdo, y más con Aoko, como que se nota más esta parte se nota más con Midori, que es esta mujer fantasía. Sí, como la mujer que le encantaría al hombre japonés. Ajá, y por ejemplo Naoko está en esta parte de mujer princesa, mujer que quiere ser rescatada, mujer que te necesita. Sí, yo, o sea, lo noté mucho en una parte del libro donde Naoko le está platicando que su hermano o su hermana, no recuerdo. Su hermana se suicida. Y ella era una niña. Entonces fue un shock, fue un trauma enorme. O sea, a mí ese tipo de temas, ¿cómo los aborda? Sí me lava la sangre. O sea, mis respetos para esos fragmentos. Y, o sea, estás construyendo esta historia del personaje y ella vive este evento traumático y es como, ¿y a dónde lo va a llevar Murakami? Y es como, te cuenta toda esta historia y ahora la chica es como, y por eso, Watanabe, necesito que me abraces para siempre. Y es como, ¿cómo pasamos de revivir un trauma de la infancia así de fuerte al amor romántico y de necesito de ti, que me protejas. Necesito que me protejas. Ajá, y más, y siento yo que es más incluso poco creíble porque en esta parte del libro Naoko está en un santuario donde la están ayudando a sanar esta herida que trae ella y su salud mental. Ajá, sí, la como digamos que herida mental que trae causada por un trauma. Sí. Entonces, es poco creíble que un chico que tiene tantos años la va a ayudar más que... Digo, los dos son adolescentes, pues, y hay espacio para la fantasía. Pero se supone que Naoko ya en ese entonces ya estaba tomando terapia, ya estaba viendo como que muchas cosas. Entonces como que es poco creíble. Y más como dices tú, como que se abre ella para contarle estas cosas que él no sabía y que termine así es como de... Sí, es como, pues... Ajá, es como todo gira en torno a Watanabe. Y también algo que te contaba era, yo sentía este complejo de héroe. Sí. Que todo le pasa a Watanabe. Es como, todo. Gracias a ti, me acuerdo que el papá de Midori está enfermo en el hospital. ¿De los pepinos? Sí. Y el papá pues ya, o sea, no tiene ganas de vivir y tiene días sin comer. Entonces va a Watanabe a visitarlo por primera vez al señor. Y como al señor quiso comer con él. O sea, este complejo de héroe. De héroe, es como de héroe blanco japonés. Sí, como de, ay, ya llegó Watanabe y gracias a ti todos deberíamos estar agradecidos de Watanabe. Y Watanabe es el personaje más gris, que creo que es la intención. O sea, no lo digo en el mal sentido. Pero fíjate que ahora que lo pienso, los personajes bueno, esto hablando yo desde los libros que he leído de Murakami, los personajes principales así son. Sí, funcionan más como un narrador. Sí, como que ven lo que va pasando, pero no son el fuerte de la historia. Porque, por ejemplo, bueno, en los años de peregrinación del chico sin color, hablando de un personaje gris, pues este personaje también es como... Sí. Ajá. Un amigo que lo jalaba mucho, como a la fiesta, mujeres, excesos. Él era muy extrovertido y sentíamos que era como occidentalizado también. Sí, como gringo, como este gringo. Sí, como este estereotipo del chico al que todo le sale bien. Y aparte súper listo. Y tenía muchísimo dinero. Ajá, y tenía mucho dinero. Sí, ahora que lo pienso ya viéndolo de manera más fría y menos emocional, sí tiene personajes que son como de... muy clichosos. Midori también es un personaje cliché. Sí. Que es la fantasía de todo hombre. Ajá, porque es esta chica que no te pide nada. Ajá. Porque no le pedía nada a Watanabe. O sea, solamente una vez se enojó con él porque estaba este güey como que no sabía si decidirse entre ella o Naoko. Y como que ella se alejó. Pero emocionalmente es una mujer que se sostiene sola. Entonces, que le da a Watanabe toda la parte divertida, ¿no? De tener una relación sin compromisos. Ajá, una relación sin compromisos. Sí. Donde todo es diversión y así. Sí. Entonces... Que, por ejemplo, a lo mejor en los años en los que está situada la historia, era difícil no era común.
Sí, creo que ya Murakami tal vez pudo haber agarrado inspiración de que él publicó el libro ya más cercano a los 90s. Sí. Entonces pudo haberse basado más en una, digamos que en esta rebeldía japonesa de esos años. Sí. Pero sí, para los 60s igual y no es tan realista el libro. Ajá. Pero bueno, los detalles de cómo comían, eso sí. Sí, o sea, es que hay cosas muy apreciables del libro. Sí, hay cosas. Creo que todos los personajes tienen algo que rescatarse, porque obviamente, pues Watanabe tampoco es el peor personaje. Reiko es el personaje que a mí más me gusta. Reiko Ishida. Yo sé que a ti te decepcionó. No, o sea, de hecho tengo en mis notas, Reiko es mi personaje favorito, porque era el único personaje individual. Que era como, no me importa si está el protagonista o no, tenía su vida. Ajá. Pero. No, me encanta. Hay una parte del libro que aborda un abuso sexual que involucra a una niña de 13 años. Esta niña abusa sexualmente de una mujer. Yo sé que ocurre, es poco común que una menor abuse a un mayor, de una mayor. Sé que es poco común, sé que puede ocurrir, pero no me gustó que se abordara desde lo erótico. Siento que Murakami describió la escena de este abuso con detalles eróticos. Innecesarios. Que a mí me resultaron obviamente incómodos porque estás viendo un abuso y porque estás leyendo a una niña. Sí. En una escena sexual. Ahora, no voy a entrar en si es moral o no, porque más adelante vamos a hablar de Oscar Wilde al respecto. Pero siento que se pudo abordar ese tema porque es un tema muy fuerte y es como, ok, está padre que lo abordes, pero ¿por qué lo erotizas? A mí no me encantó que se erotizara. Ahí ya no, pero, o sea, por ejemplo, sí alcancé a ver que el personaje Reiko, por miedo a la vergüenza, porque imagínate, o sea, se le tachaba de lesbiana en esa época y en la cultura japonesa, por culpa, por vergüenza de este abuso y por un miedo a, pues, a cuestionar su sexualidad o qué había pasado, como estos sentimientos que llegan a tener las víctimas de, es que, ¿por qué lo disfruté si se me obligó a hacerlo? Entonces, sí se abordan estos temas como que entre líneas, entonces ahí sí lo reconozco, pero no tenía necesidad de ser explícito, ¿sabes? Sí, siento yo que también abordando un poco un tema de erotizar algo que es, o sea, innecesario, también es el primer encuentro entre Watanabe y Naoko, y más porque es, no sé si hubo coerción en ese encuentro, porque uno de los dos personajes, que en este caso es Naoko, está en una situación demasiado vulnerable. Emocionalmente muy vulnerable. Muy vulnerable. De hecho, siento que la segunda vez que pasa, igual. Sí. Sí, está muy vulnerable. Entonces... Y está como romantizado es que ella llora cuando tenemos sexo. Es como... Sí. Eso no está bien. Y, o sea, lo abordamos aquí porque... O nos llama tanto la atención también porque es un libro que fue escrito pensando en jóvenes. Entonces sí también puede dar como un mensaje que no está tan padre. Sí. De, digamos que actitudes de riesgo poco saludables. Sí. Coercitivas. Erotizar cuestiones coercitivas, erotizar cuestiones de abuso, de maltrato emocional. Entonces sí, esa parte como que... Sí, de aprovechar un poco la vulnerabilidad de las personas. De las personas. Creo que ahí en la parte le falta un poco tal vez de empatía a Murakami. Y siento yo que sí le falta un poco desarrollar sus personajes femeninos. Por eso yo voy con la idea de que probablemente él no gane el Nobel. Aparte también, creo que este libro en particular es uno de los que tiene mejor cierre de sus libros. Sí, qué fuerte, ¿eh? Ajá. No creí que se atreviera. No quise spoilear, no hay que spoilear. Hizo una decisión atrevida. Sí. Y se lo aplaudo y se lo reconozco. Sí, y de hecho a mí de los libros que yo he leído de él, este es el que me parece que tiene mejor final. ¿Por qué lo menciono? Porque una de las críticas que tiene Murakami como escritor es que no le da buenos finales a sus libros. ¿A poco? Sí. No sabía. De este sí, este fue el primero. Pero ya de los subsecuentes libros que he leído de él,
todos tienen la misma crítica, que no tienen buen final, que tiene un buen desarrollo el libro, que tiene como que llega a su clímax y luego una muy buena construcción y se desinfla. Traca. Ajá, entonces es la crítica más fuerte que tiene, aparte de que, bueno, es uno de los pilares, pero también otra crítica es un poco esta falta de creación de personajes femeninos creíbles, tridimensionales, que no estén en favor del protagonista. Y que no, es que la mayoría de sus personajes sí coinciden en esto, mujeres frágiles o mujeres frígidas o mujeres inestables. Frías, inestables. Le falta como la construcción de un personaje femenino fuerte y también un personaje masculino, un protagonista más creíble, activo. Ajá. O es que, bueno, no estoy en contra de Watanabe como medio pasivo y gris. Porque sí siento que ayuda a reflejarte en él. Siento que a lo mejor la cultura japonesa, que es o el hombre japonés, puede sentirse identificado con Watanabe porque es como, pues es serio, es reservado, tiene pocos amigos, no tiene contacto con su familia. Entonces, siento que funciona como un buen espejo el personaje para mí. Sí, de plano no le creo que le pasen todas esas cosas a una persona tan gris, reservada. Sí. Pero siento que por eso mucha gente se puede identificar. Por el tema de la soledad, el tema de si te enamoras de la novia de tu mejor amigo, como esas cositas. Sí, eres un chapulín. Sí, eres chapulín, como muy detalles muy con los que te puedes... Sí, o sea, cosas que sí te pueden pasar. Sí. Pero siento que es un cúmulo de cosas que es raro que le pasen todas esas cosas a una sola persona. Coincido que es poco creíble. Sí. Pero en general, ¿te gustó el libro? Sí. O sea, disfruté leerlo, sí. Sí. Hubo momentos muy incómodos también, pero hay grandes peros, pero hay grandes cosas buenas. Entonces estoy como entre, me gustó, sí, no es de mis favoritos, pero sí lo disfruté. Ok. ¿A ti te gustó? Sí. Bueno, a ti te gustaba mucho. Sí, me gustaba mucho. Siento que ya ahora que me expandí en cosas de lectura, ya no le tengo tanto cariño a Murakami. Okay. Pero la verdad es que es un libro que cuando yo lo leí la primera vez sí me abrió como a un mundo de posibilidades, ¿no? Sí engancha. Sí, aparte, pues sí, yo la verdad es que las veces que lo leí lo disfruté. Ahora que tengo un poco de un criterio más amplio, ya no lo volvería a leer. O sea, ya como que lo dejo como en mis recuerdos. Sí, en la nostalgia. En la nostalgia. Ya me aventaría a leer otros libros de Murakami. Ajá, a ver qué tal. Creo que hay uno que tiene que se llama El Carnero Salvaje. No estoy completamente segura si se llama. Igual Producción nos va a ayudar. Ya en automático, ¿no? Sí. Pero sí quiero aventurarme a leer. Y aparte leer libros de esa época. Porque era un autor prolífico. O sea, en sus inicios dicen que era como que muy original. Sí. Entonces me gustaría leer esos libros de esas épocas. Sí, incluso esta chica Laura de Leer decía que esta etapa como de sus primeros libros eran incluso más sombríos, más solitarios. Sí, más solitarios. Entonces, pues, vamos a ver. Habrá que leer más de Murakami. ¿Qué calificación le pones? 7.5. 7.5. Yo le pongo un 6. ¿6? 6. O un 6.5. ¿Sí? Sí. Te digo 7.5 para 8. Estoy conflictuada. No sé cómo sentirme al respecto. ¿Recomiendas? Recomiendo el autor. Okay. O sea, recomendaría que sí se lea más de Murakami. Igual recomendaría más de qué hablo cuando hablo de correr para conocerlo más y de ahí partir a leer sus libros. Okay. Porque Tokyo Blues es algo que no vuelve a pasar en sus libros. O sea, es un evento nada más. Es la excepción a sus libros. A sus libros, sí. Lo recomendaría si eres una persona adulta con criterio. Okay. Creo que es un libro que para adolescentes igual sirve, pero hay mejores. Ok. Sí, la recomendación es leer otros libros de Murakami. Sí. O sea, si lo quieres leer, no pierdes nada, pues. Sí. O sea, es un libro del que puedes aprender varias cosas, que te puedes ver reflejado y así. Pero siento que Murakami tiene mejores libros. Y siento que leer nada más Tokyo Blues te deja como una idea equivocada de lo que escribe él. Okay. Entonces la recomendación sería lea Murakami.
Ya, independientemente de cuál sea, pero no te quedes con Tokyo Blues. Exacto, no te quedes con Tokyo Blues. Muy bien. Déjenos ahí en los comentarios qué les pareció. libro nos recomiendan de Murakami. Sí. Porque a lo mejor hay por ahí una joya escondida que no hemos encontrado. Puede que. Sí, a mí la verdad es que Los años de peregrinación me gustó mucho, pero detesté el final. Estaba muy enojada con Murakami cuando terminé ese libro. Ok. Como de, iba muy bien este libro. No me spoiles. Yo creo que sí me lo voy a echar pronto. Y nos lo traemos para discutir. Sí, para discutirlo. Muy bien. Va. Pasemos a su sección favorita, Cachivaches. Donde hablamos de todo y de nada a la vez. Y al mismo tiempo. Porque estamos dentro de una paradoja lectora. Sí, una paradoja lectora. ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Pues un tema que va muy ligado al libro que leímos. ¿A poco? Cuéntamelo todo y exagera. Bueno, el capítulo pasado de Ajolote estábamos hablando... Previously on Ajolote Lector. Estábamos hablando sobre un libro que se llama Last Night at the Telegraph Club. O la última noche en el Club Telégrafo. Ajá. Y ambas expresamos un sentimiento de que no queríamos terminar de leer el libro. Nos hizo... Sí, que más bien nos estaba costando terminar de leer el libro. Entonces yo ahí me quedé con esta pregunta de... ¿Es bueno o no dejar de leer un libro? Ajá, o sea, digamos que no te está gustando. Y lo dejas. ¿Y lo dejas o no? Existen dos tipos de personas. Ajá, hay quien lo deja. Y hay quienes lo leen. No encontré un artículo que hablara sobre qué pasa si dejas los libros. Ajá, alguna investigación científica ¿qué ocurre en nuestro cerebro? Ajá, pero sí hay muchos artículos que te dicen por qué dejar de leer un libro. Siento yo que luego se ve muy mal visto decir, es que ya no seguí leyendo el libro porque no me gustó. Entonces, y más en esta etapa de la adultez, porque se supone que los adultos tenemos que ser disciplinados, eficientes, y más en esta época de la eficiencia extrema. De la productividad extrema, de que obviamente me levanté a las 4 de la mañana y leí 50 páginas del libro. Yo soy mejor que tú. Entonces, ya explorando este tema desde una perspectiva más humana, dije, ¿qué pasa si dejas de leer un libro? ¿Te hace esto una mala persona? No. ¿Te hace esto una persona ineficiente, improductiva, inútil? Y hubo un artículo que me encontré por ahí que es de la Gaceta de Harvard, que te dice, ¿por qué dejar de leer un libro? Ok. Y está bien chido porque le hacen una entrevista a 7 personajes distintos, entre libreros, periodistas, investigadores, profesores. Lectores de toda la vida. De toda la vida. O sea, gente a la que sí le gusta mucho leer. Y todos coincidieron en que teníamos 2 vertientes, que es tener la disciplina de terminar lo que empezaste. Y la segunda es, la vida es muy corta como para darte un castigo. Sí, ok. Entonces todos se fueron a la vida es muy corta para darte un castigo. Sí. Pero te dicen tips, ¿no? Así de, no dejes un libro luego. Sí, claro. Lea al menos 50 páginas o el 10% de las páginas del libro. Sí. Si es un libro muy corto, sí te recomiendan leer 50 páginas. Es como ya acábatelo. O sea. Ajá, pero si después de esas 50 páginas sigues sin engancharte con el libro, es como de, si no te estás divirtiendo y no estás aprendiendo nada déjalo. Porque probablemente ese libro no es para ti en este momento. Y luego, ¿qué pasa? También abordan de que atarte a una lectura que no puedes terminar te puede provocar un bloqueo lector. Sí. Lo cual te trae cosas, o sea, es peor la consecuencia que la ganancia. Porque ya no tienes ganas de leer nada. No solo ese libro, sino nada. No es como de, ay, no. Y también pasa mucho, lo dicen con los jóvenes, que de por sí en la época actual tenemos como un problema con que las personas no leen. Porque no leen, o sea, no leen las descripciones ni de los videos que ven en las redes sociales. Entonces sí tenemos un problema de comprensión lectora, de retención. De retención, sobre todo. O sea, de atención. Y entonces, como esta paciencia, ¿no? Como que queremos todo en un video de 1 minuto y pues hay libros de 600 páginas. Sí, y hay libros también que se toman su tiempo para llegar al clímax. Sí. Entonces, Perdón, en El Resplandor se tarda la mitad del libro en llegar al hotel. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, pero sí te dicen, por ejemplo, que en esta época precisamente también es importante que los jóvenes se sientan como motivados por la lectura. Entonces, sí es importante sí ejercitar el tema de la paciencia, la memoria y todo, y la disciplina, pero también es recomendable como que la lectura te deje algo.
que te deje ya sea un disfrute o un aprendizaje. Pero si el libro no te deja nada de eso, ¿para qué lo lees? Entonces, por ejemplo, en The Last Night, o sea, no me arrepiento de haber leído el libro, porque sí hay cosas que me gustaron, pero sí como que... ¿No sientes que te haya abonado ni entretenimiento? Ni... No, o sea, fue más el pesar de que tenía que leerlo. Y justo una de las entrevistadas en este artículo decía que ella prefería 1000 veces sufrir porque un libro se terminó, decir, ya se acabó este libro que estaba disfrutando tanto, a sufrir por tener que terminar un libro. O sea, dice, yo prefiero ese tipo de sufrimiento. Además, dice, hay tantos libros en el mundo que estarse torturando por terminar uno es muy pesado. Además que tenemos la cultura de la culpa súper presente. Sí. Sí, entonces, siento que eso influye mucho, la culpa de no haber terminado algo que empezaste. No, y aparte la culpa de no ser este lector perfecto. De no ser este lector que... O sea, es que también he estado viendo que influye mucho los números, de decir cuántos libros leí este año. Y es como, leí la mitad de este libro que no estoy disfrutando nada, pero si no lo termino va a ser un número menos. Sí. Y es como, no se trata del número de libros. O sea, y es algo que cuesta desconectarnos como lectores, porque sí llevamos un registro, obviamente, y sí te cuesta desconectarte de va a ser un libro menos. O desperdicié este tiempo donde pude estar abonando otro libro. A otro libro. Como esta tendencia de personas que, ¿cómo le llaman? Algo del postureo, que salen con un libro para ligar, pero que no lo están leyendo. No lo están leyendo. Y es real. Yo sí, es en serio. Pues ya, si ya lo tienes ahí, ¿qué te cuesta leerlo? Hay libros para todo, gente. E incluso si a ti no se te da leer, pues puedes probar audiolibros, o documentales. Pues el chiste es encontrar pues lo que a ti te va bien. Y es que yo siento que luego pasa que cuando te sientes obligado a leer algo, por eso mucha gente deja de leer. ¿Por qué? Porque se sienten como que atrapados en una obligación. Sí. Por temor a ser juzgados, por esta... Sí hay cuestiones de disciplina, obviamente leer, aunque un libro te guste, te requiere disciplina, te requiere atención, te requiere retención. Concentración. Pero hazlo con un libro que te guste y ya después van a ir habiendo más libros que te gusten. Aquí les vamos a dejar una recomendación ¿te acuerdas la página que te enseñé que pones autores que te gustan y te salen más recomendaciones similares? Por aquí se las vamos a dejar. Está muy buena la página. Sí, y aparte también hay otro que es un mapa que pone los libros por género. Entonces así junta un montón de temas y si tú buscas uno te aparecen un montón así de libros similares. Eso está padre. Entonces, ¿para qué? Pues para que si tú tienes algo que te gusta lo vayas encontrando y la lectura te sea placentera y productiva, que a tu mente le deje algo. Sí, o que al menos te deje una satisfacción. Sí, que te deje un cierto placer. Coincido. Muy bien. Pasamos a nuestra siguiente sección. Ya siéntese, señora. Donde hablamos de libros viejos. Yo te traigo un libro viejísimo. Ya te lo debía. Me había estado pasando esta regla de viejos libros un poco por el arco del triunfo. Pero ya el día de hoy te traigo un libro de 1890. ¿Sí está viejo? Sí, bueno... 1800, si somos exigentes, 1889. Está bien. Se escribió, pero se reescribió un año después. Este libro es El retrato de Dorian Gray. ¿Lo reescribió? De Oscar Wilde. Lo mejoró. Porque el primer... de hecho, es la única novela de Oscar Wilde. Él realmente no escribe novela. Él escribió originalmente la novela con 13 capítulos. Entonces tuvo como... Pues sí fue un revuelo para su época y fue que la reescribió un año después y ahora son 20 capítulos. ¿Esta vez que la reescribió ya lo publicó como novela? Sí, ya fue publicado como novela. Y fue donde empezó a tener como... La gente se empezó a espantar y empezaron como a censurarla un poco. Porque para la época victoriana de aquel entonces pues trataba temas que podían considerarse como fuertes. Yo vengo con una pregunta para ti. ¿Tú leíste El retrato de Dorian Gray? ¿Y cuando estaba en la secundaria? Yo lo leí en la preparatoria, bachillerato, no sé cómo le digan. Porque algo que he visto, porque para el episodio de hoy me lo eché en audiolibro y pues vi que había muchos comentarios de estudiantes. Decía, muchas gracias, mañana tengo examen. Lo tengo que leer y pues en audiolibro a lo mejor es más sencillo, ¿no? O bueno, vas haciendo ejercicio y lo estás escuchando.
Y, o sea, yo pensé, pues es un libro que se le deja normalmente a las adolescencias, en la escuela, en la secundaria, en el bachillerato. Y siento que es un libro que tal vez a esa edad no vemos tantos detalles o no vemos como las posturas de Oscar Wilde, que son como, o sea, sí dan mucho de qué hablar el libro. No tanto la historia, sino la historia es un vehículo para estas posturas que Oscar Wilde nos quiere dar a entender. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a la hora de revisitar este libro, que yo leí hace demasiados años, no quiero decir cuántos, me encuentro con muchísimas reseñas, pero desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista obviamente de la literatura. Hay análisis realmente muy profundos del retrato de Dorian Gray que yo digo, es que en nuestros ensayos de secundaria nos quedamos cortísimos. Sí, porque nos quedamos pendejos. Realmente cuando eres chico no alcanzas a ver muchas cosas que nos quiere decir Oscar Wilde en su novela. Para quienes no lo han leído, tú te acuerdas que es pues un cuadro que pintó un pintor que se llama Basile. Le hizo un retrato a Dorian Gray, que es un chico muy guapo, muy hermoso, muy joven, como que queda encantado con su belleza. Por ahí hay algunos tintes de que son tal vez pareja o que hay homosexualidad ahí, pero no es evidente. Sí. Después se descubre que entre líneas hay por ahí una relación gay. Está este otro hombre, Lord Henry, que es como el diablito y el angelito, ¿no? Es como, no, busca el placer, busca la belleza, y el otro sí, es más como, hedonista, ¿no? Sí, súper hedonista. Entonces, nosotros cuando leemos El retrato de Dorian Gray, pues es un chico que le hacen un cuadro tan hermoso y pues también influenciado por este diablito que le está hablando, que empieza él a temer a envejecer, a perder su belleza, y empieza a interesarse por buscar estos placeres de la vida sin consecuencias. Entonces, ¿qué hace? Desea con toda su alma no envejecer, pero el que envejezca sea su cuadro. Hace como una especie de pacto. ¿Con quién? No sé, pero cambia su alma por no envejecer. Entonces, conforme él va actuando, obviamente, pues sin escrúpulos, sin consecuencias, va dañando a mucha gente. Quien sufre las consecuencias no es él, sino su cuadro. Entonces, el cuadro empieza a envejecer, empieza a haber sangre escurriendo en sus manos. Eso es a grandes rasgos el libro, que nosotros como adolescentes decimos, órale, está fantasioso, ¿no? Pero ya cuando haces un análisis, sobre todo aquella gente que se dedica a analizar como la literatura clásica, no, pues hay posturas muy fuertes de hedonismo, de esta persecución de la belleza. De hecho, de una, digamos que un retrato de narcisismo, ¿no? Sí. Es como una analogía de Narciso. Ajá, sí. Y de hecho, el retrato de Dorian Gray está basado, o es como un replanteamiento del mito de Fausto, un libro de Goethe alemán, que es una persona que intercambia su alma al diablo por tener inteligencia y demás. Entonces, Oscar Wilde toma esta historia y la replantea, pero ahora en una sociedad victoriana, que es de aquel entonces. Y pues pone estas posturas como inmorales, que fue lo que no le encantó a la gente de su época, a tal grado que un año después de la publicación, Oscar Wilde agrega un prefacio. Él dice que realmente no hay libros ni buenos ni malos sobre el bien o el mal o la moral, sino simplemente hay libros bien o mal escritos. Hablando un poco de esta postura de la estética del arte. Que el arte para lo único que debería servir es para perseguir la belleza. Habla ahí mucho de la postura de Oscar Wilde y cómo lo hace, pues a través de una obra que es El retrato de Dorian Gray, que es una obra muy hermosa. Para aquellos que lo leyeron en el idioma original, dicen que es hermosísimamente escrito. Le voló la mente a muchísima gente Oscar Wilde. Y por eso te digo, lo leemos muy jóvenes. Que siento que no alcanzamos a ver todo esto, todos estos análisis que se siguen haciendo sobre Oscar Wilde, sobre el retrato de Dorian Gray específicamente.
aparte hay gente que también se mete a hablar, o sea, de su contexto, de la vida que vivió, la relación con su padre. No, o sea... Del club de la costura. Sí, o sea, es un libro, siento, muy complejo como para que nos dejen leerlo tan jóvenes. O que también nosotros como jóvenes intentamos leerlo 2 días antes del examen y no le damos como la importancia o la investigación o el contexto que a lo mejor este libro pues, merece. ¿Tú lo leíste por obligación? Yo lo leí por obligación, para la escuela. ¿Sí? Y sí me acuerdo que era como, ya lo quiero acabar para hacer mi resumen. Porque en ese entonces pues no era tan común encontrarte pues el audiolibro o reseñas o críticas. Ese del Rincón del Vago. Ajá. No era tan común encontrarte demasiada información. Obviamente había, pero mucho más limitada. Entonces, pues tú tenías que hacer tu análisis a tu manera, pero pues no, se te van demasiados detalles que no sabías. Yo creo que en ese entonces yo ni siquiera sabía que era el hedonismo. O no había alcanzado a ver el prefacio, lo que quería decir Oscar Wilde con su prefacio. O sea, sí, siento que son cosas que a lo mejor entiendes y que a lo mejor como adultos lo lees, pero hasta que no ves a un experto hablar del tema, dices, o sea, hasta que alguien te lo traduce, ¿no? Sí, es como, sí es cierto, Oscar Wilde quería decirnos esto con su libro. Yo lo pregunto porque yo me acuerdo que yo lo leí en la secundaria porque yo quería leerlo. Lo saqué de la biblioteca, pero yo saqué un libro condensado. Y yo me acuerdo que a mí lo que sí pasó es que a mí me hizo llorar mucho ese libro. Porque yo sentía mucha tristeza por Dorian Gray. Porque como a mí me ponía muy triste el hecho de cómo él, de ser esta persona que al principio es cálida e inocente y todo, se deja envolver por la superficialidad del entorno y se vuelve esta persona tan vil. Sí. Entonces yo me acuerdo, ahorita de que estabas hablando, como que yo me acuerdo de hasta cuando lo estaba leyendo, o sea, como que vienen recuerdos a mi mente, yo me acuerdo de haber llorado mucho con el libro, pero ahora me dan ganas de volverlo a leer, porque esto yo lo leí cuando tenía como 14 años. Sí, súper chica. Entonces necesito volverlo a leer y ya no leerlo en la versión que yo saqué de la biblioteca, obviamente, pues un libro de una editorial... Sí, de dudosa procedencia. Una traducción probablemente poco acertada. Ajá, y probablemente ya resumido y recortado del libro. Entonces sí me gustaría como darle otra oportunidad. Porque todo lo que tú mencionas es muy interesante. O sea, Oscar Wilde sí es un personaje bien diverso, pues. Y claramente homosexual, aunque ese señor se casó. Claramente homosexual. Sí, claramente homosexual. Y siento yo que sí, creo que el retrato de Dorian Gray sí es, aunque sea entre líneas, habló mucho sobre sí mismo. Entonces sí. Sí, y sus posturas son muy claras en el libro. Y eso como de deslindarse de, no me importa si está bien o está mal, para mí tiene que ser estético. Esa es como la finalidad del arte. No más allá de la moral. Pues algo que explica un chico que nos gusta mucho, que aquí vamos a dejar su canal, nos explica el prefacio, pues obviamente se avienta un montón de conceptos desde el lado de la filosofía y dice el arte es inútil, pero porque se refiere, haciendo referencia a que no debería tener una utilidad, sino debería perseguir nada más la belleza, ser estética, el esteticismo. Entonces, pues eso a los 15 años yo no lo entendía. Entonces, ya hasta que lo visitas siendo una señora, es que ves este tipo de detalles y que aprendes estos detalles y enriqueciéndote junto con gente como críticos, filósofos y demás, que están fascinados. O sea, hay una fascinación por el retrato de Dorian Gray. Sí. Y bueno, esa fue mi recomendación de hoy. Muy buena recomendación. Espero te haya gustado. Sí, me lo voy a volver a echar, claro que sí. Igual ustedes, si lo tuvieron que leer en la prepa una noche antes del examen, vuelven a leer. Consideren revisitarlo, ahora sabiendo que pues hay posturas. Hay que rescatar a los autores clásicos. Sí, me da gusto que hay mucho contenido en internet de literatura clásica. Suele ser menos viral, porque pues sí puede ser más pesado. No son autores de moda, pues. Ajá, no son de moda, son libros un poquito más pesados. Y también son libros de su tiempo. O sea, va a haber cosas que son totalmente cancelables y funables, pero obviamente no podemos ver un libro de hace más de 100 años con los ojos actuales. Sí. Aparte del lenguaje desde el que está escrito puede ser más complejo, pero sí hay todavía mucho amor por la literatura clásica. Muchísimo.
Y bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Sí, esperemos que les haya gustado. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse. Tenemos todas las redes menos Facebook. Todos nos encuentran como Ajolote Lector o Ajolote Lector MX. Ajá. Y encuentran episodio los lunes. Cada 15 días. Un lunes de cada 2 semanas a las 8 de la noche. En YouTube y Spotify. Y nuestros Reels, pues... En Instagram, TikTok, YouTube. Ahí nos encuentran. Y díganos qué libro de Murakami nos recomiendan. Y qué autor clásico nos recomiendan. También. Sí. ¿Y cuál libro de plano no terminaron? Ay, sí. Confiésense, nadie los va a juzgar. Sí, aquí dejen qué libro no terminaron. Y listo, eso es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado. Nosotras somos Ajolote Lector. Chao.